Buen día a todos y todas. Agradezco la invitación a participar en este Congreso Iberoamericano de Prevención y Control de Enfermedades Crónicas. Vamos a avanzar en el tema que me pidieron presentar con ustedes. Es atención primaria a la salud, un poco pensar la situación y los desafíos. Entonces, si básicamente, la atención primaria a la salud tiene ya una historia importante, porque lo que expresa es un debate de cómo pensamos la sociedad o cómo pensamos la salud, cómo pensamos la respuesta a los problemas de enfermedad y cómo creemos que es la mejor opción para ofrecer cuidados integrales para atender a las personas. Entonces, tenemos desde el 1920, más o menos, que se empezó a debatir sobre cuidados integrales, que esa es digamos, la visión más importante que deberíamos recuperar. 1920 se habla de cuidados integrales. Posteriormente, hay muchos espacios médicos, sobre todo, donde en términos clínicos se trata de impulsar una visión que vaya más allá de la atención puntual de la enfermedad, que tiene que ver con una visión más integral de cómo enfrentamos los problemas de enfermedad, de sufrimiento, de muerte en colectivo. Gracias. El parteaguas más importante es en 1978, que todos ustedes saben, justo la estrategia de Alma Ata, donde se define que hay que movilizar todos los recursos sociales para tener como objetivo la atención para todas las personas. Sistemas, pero aquí además ya se está pensando en sistemas de salud, es decir, en una respuesta social organizada, colectiva, donde no solamente se atienda la enfermedad, que es muy importante, sino que tiene que ver también con la participación comunitaria, con la adaptación cultural y sobre todo con una movilización de recursos sociales que nos permitan no solo atender la enfermedad, sino movilizar todo lo que está alrededor de la enfermedad y previo a la enfermedad, a su aparición, para poder prevenir la enfermedad y promover la salud. Entonces, esto es un momento muy, muy importante porque tenemos una perspectiva mundial que mandata de manera organizada a todos los países para pensar en un sistema de salud que esté organizado de cierta manera, que esté organizado considerando la participación de las comunidades, que sea culturalmente aceptable, que tenga en el centro la propuesta de universalidad de los servicios, de atención integral, y también que tenga en el centro la movilización social para prevenir la enfermedad y promover la salud. Esto es esencial, pero como lo ven, es una propuesta revolucionaria, por decirlo de alguna manera, una propuesta radical que cuestiona la organización de los sistemas de salud de base hospitalaria, con una centralidad de la enfermedad y una mirada biomédica, donde en la pirámide del esquema de prestación de servicios está un superespecialista. Entonces esto, y además requiere movilización de muchos recursos. Esto lo que nos hace es que en los 80s hay grupos, sobre todo grupos vinculados a las grandes fundaciones que cuestionan esta visión, la cuestionan como han cuestionado el derecho a la salud, cómo se cuestiona la visión de determinantes sociales, se cuestiona porque se dice que es romántica, que es inalcanzable, y entonces lo que tenemos es una visión supuestamente mucho más pragmática, sí lo es, pero que le quita mucho del filo transformador a la atención primaria a la salud. Y es lo que se conoce en los 80s y que es el antecedente de los paquetes básicos de servicios, como fue el paquete básico de servicios de los 90s en México, impulsado por Banco Mundial, o el Seguro Popular de Salud, impulsado también en el 2000,
se piensa en paquetes programáticos, paquetes básicos que hagan intervenciones puntuales que sí tienen un efecto muy importante, pero que le quitan toda la visibilidad a los componentes más comunitarios, sociales, transformadores y de organización integral. Entonces, en los 80 se llama atención primaria selectiva. Es un debate entre personas que están en la política de salud, en las academias. Se hacen dos bloques muy importantes, uno que sigue insistiendo en la atención primaria a la salud integral y el que gana, digamos, en la organización de los servicios prácticamente en todo el mundo y que va impulsando la atención primaria selectiva. La siguiente, por favor. Tenemos entonces, afortunadamente, en los últimos tiempos, una renovación de la atención primaria a la salud. La siguiente. Porque hay esta renovación, se vuelve a tomar después de pasar las décadas que podríamos decir de una orientación de mercado y financiera, donde incluso la Organización Mundial de la Salud asume esas premisas de atención selectiva, de paquetes básicos, se vuelve a retomar la perspectiva porque se muestra que no se ha tenido el éxito que se requiere, se vuelve a retomar la perspectiva integral en el 2018. Se aprueba una declaración que revitaliza la atención primaria a la salud, se conoce como la Declaración de Astana, y se vuelve a plantear que es necesario una estrategia intersectorial que integre la organización de los sistemas de salud y además que reconozca los contextos sociales que son muy diferenciales, que son heterogéneos, que están en nuestro país y en muchos países del planeta, en prácticamente todos, están permeados por la desigualdad social, que es una desigualdad estructural, y por las inequidades en salud. Entonces, la APS, esta APS renovada, se vuelve a revitalizar y vuelve a colocar en el centro la equidad, la justicia social, el respeto a la diversidad cultural, la participación social, comunitaria, y se reconoce que muchos de los problemas, prácticamente todos los problemas de salud, de mortalidad, el exceso de mortalidad, la muerte prematura y la sobremorbilidad y mortalidad, está vinculada a las desigualdades sociales. Y por lo tanto, también se plantea, y esto es muy importante para la renovación que se está planteando en el país en términos del modelo más bienestar, de todas las perspectivas de trabajo territorial, se promueve la promoción de la salud como algo esencial, la prevención de la enfermedad, atención oportuna y resolutiva, pero además el empleo de tecnologías apropiadas y también ahora la incorporación de todos los recursos tecnológicos de la telemedicina, la telesalud. Y aquí algo muy importante se plantea como fundamental fortalecer el primer nivel de atención, el nivel ambulatorio, el primer contacto. Pero esto no quiere decir, y esto sí quisiera que quedara muy claro, porque a veces se utilizan como sinónimos, que atención primaria a la salud sea equivalente al primer nivel de atención. Sí lo incluye, lo considera estratégico. Entre sus propuestas es el fortalecimiento del primer nivel de atención, pero no se limita a eso. Y tampoco se refiere a la promoción de paquetes básicos. O sea, estas son dos distinciones de la renovación de atención primaria que debemos tener muy claras. Adelante. Y además, esta perspectiva lo que nos permite es articular muchos componentes, porque ¿para qué necesitamos la atención primaria como una gran estrategia? La necesitamos para garantizar el derecho a la salud y el derecho a la salud entendido en sentido amplio. Derecho a la salud como todas aquellas, como trabajar, incidir en todas aquellas condiciones que
producen salud, que se consideran precondiciones para producir salud y para reducir la enfermedad. Y esto está vinculado a otros derechos. Los conocemos en el campo sanitario como determinantes sociales de la salud. Pero el derecho a la salud también incluye la prestación directa de servicios médicos sanitarios, que es el componente más visible y más reconocido, y esto lo identificamos como protección a la salud. Y aquí hay un conjunto de indicadores: adaptabilidad, acceso, aceptabilidad, calidad y ejes transversales como perspectiva de género, interculturalidad, no discriminación, igualdad sustantiva. O sea, aquí el derecho a la salud, desde esta perspectiva, se entiende como un derecho complejo que requiere la garantía de otros derechos para hacerse realidad y para producir salud. Y entonces una visión de APS nos permite incidir en muchos de estos campos, organizar nuestros sistemas de salud en esta perspectiva. Y además también nos permite entender lo que es una incorporación relativamente reciente, que se reconoce como una salud. Una salud que quiere decir que nuestra salud humana no puede desvincularse del reconocimiento de las condiciones socioambientales y que tampoco puede desvincularse de lo que tiene que ver con la salud animal. Entonces, aquí tenemos esta visión de una salud, una articulación de campos fundamentales donde se incide para modificar determinantes sociales, pero también para prevenir enfermedades, sobre todo enfermedades zoonóticas. Y en esta perspectiva, pues tenemos como dos grandes campos. Uno donde salud puede eh, estar presente para decir si tal o cual política nos hace, nos beneficia para salud, lo hemos llamado contabilidad sanitaria, o perjudica. Y aquí es donde están políticas universalistas, políticas sociales, políticas socioambientales, políticas de laborales, también todo lo que tiene que ver con la participación, la democracia radical, y se reconocen todos estos elementos como determinantes sociales. No son directamente competencia de salud, pero salud incide, y salud puede también mostrar que si se hacen tal o cuales cosas, puede tener un efecto muy negativo para salud o muy positivo para salud. Pensemos los infiernos ambientales, pensemos el trabajo sobre la contaminación ambiental. O sea, hay un conjunto de cosas que salud puede hacer. Y aquí es donde entran las funciones esenciales de salud pública, que tienen que ver con rectoría, con diseño de políticas, con garantía del acceso, con asignación de recursos, y se despliegan de ahí las 11 funciones esenciales. Y del otro lado, sí, esto lo hacemos como esquema, pero para que quede más claro dónde cada uno de nosotros está ubicado y puede incidir sin perder el marco general y sin perder la ruta de garantía de derecho. En la política nacional, pues la modificación de un sistema de salud y su organización en la lógica de una transformación de un sistema de salud que tenga como su base la atención primaria a la salud. La siguiente. ¿Y por qué es importante recuperar esta perspectiva? Porque esto nos articula perfectamente con la visión de derechos. Derecho a la salud, que es lo que el gobierno de México, desde el sexenio anterior, pero con mucho énfasis en este sexenio, que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, ha insistido como el eje fundamental de la tarea de lo público, pero en particular de salud, garantizar el derecho a la salud, con sistemas sanitarios de base pública, universales, equitativos, de calidad, integrales, y también con un elemento central que se incorpora en nuestro país, que es la gratuidad del sistema. Entonces, un sistema de esta naturaleza, desde luego, que puede retomar perfectamente la perspectiva de la APS, y justamente al retomar esta perspectiva, ir transformando sus formas más
digamos, más hospitalocéntricas, más centradas en la enfermedad, más de base biomédica y de superespecialización. No por decir que esto no quiero decir que esto no sea importante, pero el organizador tendría que ser una organización con una base comunitaria, territorial, preventiva, de promoción de la salud y con una capacidad resolutiva muy importante del primer nivel de atención. Para enfermedades crónicas esto es clave. Por ejemplo, toda la estrategia HEARTS, toda la estrategia de detección oportuna, temprana, toda la estrategia que tiene que ver con casa por casa para identificar tempranamente los problemas o la atención a personas que no pueden movilizarse. Y entonces aquí tenemos una visión que permite la integración de una mirada de largo plazo, que es la garantía de derecho a la salud y que es la ruta por la que estamos todos nosotros comprometidos y defendiendo. Y la otra es la organización de un sistema ya concreto con estas características. La siguiente. Y además nos permite la incidencia sobre los determinantes sociales. ¿Por qué? Porque los reconocemos, porque identificamos que modificarlos es crucial para producir salud colectiva, la salud en las comunidades, y porque además estos, modificando algunos de estos determinantes sociales, que se despliegan después en determinantes ambientales, comerciales, laborales, o sea, para decir al decir sociales, estamos integrando a todos, podemos tener una incidencia importante en términos de el efecto sobre la salud, no solo sobre la enfermedad, sino sobre la producción de salud. Aquí coloco algunos, los voy a pasar muy rápido. Tienen que ver con el acceso al agua, alimentación segura, tienen que ver con las condiciones laborales, la seguridad en el trabajo frente a la precariedad laboral, el cambio climático, la siguiente, y incidiendo sobre estos y mejorando el acceso y la cobertura, que también se reconoce el sistema de salud, el acceso, la cobertura, la calidad, la disponibilidad de servicios, su integralidad y su continuidad, también forma parte de ese gran marco de determinantes sociales, con una incidencia directa sobre la salud y la enfermedad de las poblaciones, su atención y la reducción del sufrimiento y de la muerte prematura. Algunos datos los dejo en la ponencia para avanzar. La siguiente. Y entonces tenemos pues ya esta visión, ¿no? La APS renovada se consolida como un componente esencial de los sistemas de salud. Los más exitosos la han incorporado de manera generalizada, los más exitosos sistemas de salud que tienen efectos sobre las condiciones de salud, sobre la reducción del daño, sobre la participación activa de las poblaciones para también hacerse cargo de su salud, tomar la salud en sus manos y con el sistema de salud tener un efecto de mayor potencia para la transformación. Muchos países han implementado la atención primaria, han asignado recursos. Hay también toda una propuesta de asignación de recursos. Por ejemplo, el 30% de todos los recursos que se destinan a la atención médica deberían estar canalizados a la atención del nivel ambulatorio para hacerlo resolutivo, para acercarlo a las poblaciones. Y se perfila además la APS no como atención selectiva, no como paquete básico, sino como una visión de cuidado integral y primordial de la salud. La siguiente. Y entonces tenemos un momento especial en el país que creo que es la clave para poder impulsar estas perspectivas, que hay un espacio, hay unas grandes ventanas de oportunidad para que ir transformando nuestro sistema de salud, que es segmentado, que tiene una enorme fragmentación, que se ha articulado en una lógica sobre todo de atención a la enfermedad y con poca visibilidad de lo preventivo y la promoción de la salud, porque venimos de una historia de
35 años, ¿no? Del 82 al 2018, de perspectiva de mercado, financiera y de paquetes básicos. Entonces es un momento clave porque está planteado tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en el Programa Sectorial de Salud, que recientemente acaba de salir, están planteados grandes ejes que son importantes y se colocan en la perspectiva de derecho, de atención primaria, de funciones esenciales, de fortalecimiento de lo público. Entonces tenemos un momento político eh, de visión de país y de gobierno y de fortalecimiento de lo público, y un momento institucional donde tenemos un enfoque de APS preventivo y de promoción de la salud. Tenemos el modelo Más Bienestar, que es un modelo que reconoce que se trabajó desde el sexenio previo, se acordó con todas las instituciones y que nos permite tener mucha más claridad de la ruta y donde se plantean dos grandes pilares de este gran modelo, que es la parte que tiene que ver con la atención colectiva, territorial y la rectoría en salud, y la parte de la atención médica basada en atención primaria a la salud. Y nuevos programas que tienen esta lógica, nuevos programas que tienen que ver con los 1000 días, la estrategia HEARTS, salud casa por casa. La siguiente, por favor. Entonces, hay un conjunto de modificaciones legales que le dan un paraguas a esta perspectiva. Modificaciones desde el 2000, donde se elimina Seguro Popular y se impulsa una modificación a la Constitución, y luego un conjunto de reformas que le dan paraguas a esta perspectiva. La siguiente. Y la gran transformación del sistema es la integración en una sola institución, los sistemas estatales, para ir avanzando en la reducción de la fragmentación, sistemas estatales que tenían prestación de servicios diferenciada y recursos diferenciados, y que se plantea que a través del bienestar, que esto es el eje vertical de la transformación, se tendrían que ir articulando y conformar una institución más homogénea, más estandarizada, pero además con más recursos para la prestación de servicios, sobre todo a población sin seguridad social laboral. Y el eje horizontal, donde está el Servicio Nacional de Salud Pública y todas las actividades preventivas y de promoción de la salud, la rectoría y la gobernanza territorial, que es lo que articularía todos los subsistemas ya en el campo concreto de los territorios. La siguiente. Y estos son los elementos del modelo: base, el Más Bienestar, de base basado en la atención primaria a la salud, dos componentes: atención colectiva y rectoría en salud y acciones e incidencias sobre los determinantes sociales, y el otro componente de atención médica. Visibiliza, como les decía, funciones esenciales de salud pública, atención primaria a la salud, redes integradas de salud, y en esta perspectiva la atención primaria es base de este modelo. La siguiente. Y hay algunas, digamos, rutas que nos pueden permitir ir avanzando. Por ejemplo, la universalidad y la gratuidad de los servicios. Se tiene que construir un padrón de usuarios para poder dispensalizar, tener eh, todos los, mm, todos los equipos tengan un referente de espacio población, donde haya un expediente clínico electrónico sectorial interoperable. Esto aún no está de manera diferenciado, en los estados, en las distintas instituciones, pero esa es la ruta que se ha marcado desde el gobierno de México.
La siguiente, las prioridades en salud como criterios de equidad y de intensificación em, de las intervenciones y también esta perspectiva de salud en todas las políticas. Hay toda una vertiente crítica que ha dicho que esto es imposible, romántico, que no es viable políticamente, pero en términos de lo que las poblaciones están teniendo. Hay un conjunto, sobre todo esto de salud en todas las políticas y una mejora de la condición de vida de las personas. El sexenio anterior, a pesar de la pandemia, salieron 13.5 millones de la situación de pobreza, 1.8 millones salieron de la situación de pobreza extrema y se instaló la gratuidad en todos los servicios, que hay muchos desafíos para ir implementando eh, esta perspectiva, los hay. Un gran desafío es los fondos dedicados a salud. Otro gran desafío tiene que ver con la heterogeneidad estructural y también las desigualdades entre las entidades, ¿sí? Pero hay una ruta de trabajo que se está avanzando, una ruta donde el fortalecimiento de lo público está en el centro y el fortalecimiento de las unidades. No sé si ustedes sepan, pero cuando se recibió el sexenio pasado, la Secretaría de Salud identificó 80 hospitales que estaban sin funcionar porque estaban construidos sobre todo eh, con estas alianzas público-privadas, ¿sí? Alianzas público-privadas, que estaban hospitales construidos sin operar, sin equipamiento, y eso se ha ido corrigiendo. Se ha ido incorporando las plantillas de personal con dificultades porque hay mucha dificultad para tener médicos especialistas, personal médico especializado en los territorios más alejados, más inseguros y con condiciones de precariedad, pero hay una ruta de ir completando estas plantillas, de ir trabajando eh, en una perspectiva de salud integral, ¿sí? Y también ir avanzando en la garantía del derecho. Hay un conjunto de críticas, sí, que tenemos que enfrentar, reconocer desafíos múltiples. La siguiente, donde tenemos que hacer una estrategia regionalizada, reconociendo la diversidad de los territorios, la heterogeneidad, la inequidad en salud y donde tenemos también que garantizar estas redes de atención en espacios población concretos en los territorios. Transferencia también en términos de la gestión administrativa, que es una de las dificultades que tiene que ver con la operación de los servicios, el financiamiento que llegue a tiempo, que también el financiamiento esté disponible y que haya los insumos necesarios para poder eh, atender las actividades de atención primaria global y sobre todo la atención ambulatoria y preventiva, las acciones colectivas en los territorios a través de los distritos. Sí. La siguiente, y ya casi voy terminando, se requiere la ampliación de las unidades. Por ejemplo, en la Ciudad de México, cuando se entregaron los servicios al bienestar, todas las unidades de salud de ambulatorias, los centros de salud abrían ya fines de semana y días festivos y tenían turno ampliado, pero ahí hay un problema también de organización de los servicios. Tenían turnos ampliados, pero para acceder al turno vespertino, la dinámica en los centros de salud era recoger las fichas por la mañana. Entonces, esas cosas tenemos que trabajar todos los días para modificarlas. Empoderar a las poblaciones
trabajar con los niveles ambulatorios, que eso es clave, para que primero se entienda la perspectiva de derecho, segundo se asuma la visión de atención primaria a la salud y tercero se reconozca que hay una eh, historia institucional que precarizó absolutamente las instituciones públicas, ¿sí? Y que se está recomponiendo, se están rescatando, se está restituyendo esa posibilidad de tener niveles ambulatorios mucho más resolutivos y donde la prevención y la promoción de la salud sea una realidad. La siguiente. Y también, y esto es muy importante porque forma parte de la discusión, un pacto institucional para la salud. No puede ser que de repente tenemos trabajadores que por estar afiliados a un sindicato, ¿sí? A un sindicato tienen, pueden faltar más de la mitad de su tiempo contratado para sostener un sistema de salud. No es posible. Entonces, por ejemplo, en Ciudad de México se basificaron en esta transferencia al bienestar más de 10,000 trabajadores que pasaron de contratos precarios. El bienestar los contrató con base federal. Ahora, es base federal con pie de rama. Eso también es cierto. Y hay diferencias de condiciones laborales y salariales de los trabajadores, pero tiene que ver con esta fragmentación y segmentación histórica de nuestro sistema de salud. No se puede corregir de un momento a otro, pero sí se requiere un pacto institucional donde el trabajador de la salud no pueda faltar de manera ausentismo programado, le llamaban en la Ciudad de México, el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. No puede faltar más de la mitad de su tiempo. Se requiere entender que es un servicio esencial y que el derecho a la salud está por encima de los derechos laborales. Esto es una discusión, pero se requiere un pacto institucional para abordar esta problemática. En el sexenio anterior se basificaron más de 65,000 trabajadores con un esfuerzo financiero muy importante. Esos datos son públicos, se publican cada cierto tiempo y en términos de financiamiento es donde tenemos un problema porque no ha habido un incremento sustancial no ha habido un incremento sustancial al gasto en salud. Ahí tenemos ahora un espacio donde los impuestos saludables, la siguiente, podrían tener una posibilidad de financiar algunos espacios, sobre todo preventivos y de promoción de la salud. Desafortunadamente, en el debate, pues se perdió una cláusula que etiquetaba estos recursos directos para salud, para el campo de la salud. Y finalmente, eh, también tenemos un espacio fiscal donde utilizando de mejor manera un conjunto de recursos podría tener incremento, sobre todo para la parte que tiene que ver con la prevención, la promoción de la salud y el fortalecimiento de los niveles ambulatorios. Hay algunas estrategias que tienen arraigo y programas preventivos que tienen arraigo y reconocimiento en la población. Por ejemplo, la vacunación que se ha estado recuperando. Eh, También aquí, y ya con esto iría cerrando, hay un conjunto de desafíos: consolidar la perspectiva de un sistema unificado, fortalecer la rectoría de la Secretaría de Salud, incrementar el financiamiento público y también dejar una bolsa etiquetada para la salud pública, que siempre se queda con pocos recursos frente a la atención médica. Ir avanzando en la soberanía sanitaria con insumos estratégicos. Aquí hay un desarrollo importante. COFEPRIS está fortaleciendo su quehacer, su capacidad regulatoria y también haciendo alianzas para
poder trascender de lo que ahora es una autoridad regional reconocida a una autoridad reconocida en todos los ámbitos y alentar la participación social en salud para incidir en los determinantes sociales. La siguiente, creo que ya es la última. Eh, Nada más les comentaría que vi algunos comentarios ahí, que es una perspectiva política. Toda la discusión de políticas de salud, de políticas sociales, de políticas públicas, es una discusión política y tiene que ver con una perspectiva ético-política, ¿dónde nos colocamos? ¿Nos colocamos en la visión de mercado? Entonces podemos defender el seguro popular, su perspectiva financiera, sus paquetes básicos, la subrogación masiva de servicios, la privatización de lo público rentable. Nos colocamos en una perspectiva de derecho, defendemos lo público, fortalecemos una visión donde se fortalezca la institucionalidad pública, se reduce la subrogación y también tiene un componente muy importante de empoderamiento de las poblaciones, de visibilidad de los que no tenían voz y de, sobre todo, de reconocimiento de que somos un país que transitó durante 2 décadas y media por una ruta que no resolvió la pobreza, no resolvió las desigualdades, no fortaleció un sistema de salud y ahora estamos en otra ruta que tiene apenas pocos años de implementación. Entonces, podemos seguir discutiendo, podemos debatir, podemos estar en desacuerdo, pero es una ruta explícita, distinta, que se basa en derecho a la salud, atención primaria a la salud, funciones esenciales de la salud y en una perspectiva de una salud que integre el ambiente, la salud animal y la salud humana, en una visión de cuidados integrales del planeta. Muchísimas gracias y con esto yo estaría terminando la sesión.